Este video va dirigido a la Iglesia Católica, a sus sacerdotes y a sus feligreses. Esta vez vamos a platicar acerca de la Eucaristía, es decir, de la consagración del pan y del vino. Pero antes de hablar de la Eucaristía y de la consagración del pan y del vino, vamos a hablar un poco de historia acerca de este sacramento y de otros más. Por ejemplo, el primero que acabamos de mencionar, que es la Eucaristía. Este ritual no nace o no se origina en la Iglesia Católica. Su origen y el origen de otros que en un momento les voy a platicar se pierde en la noche de los tiempos, en la noche de los siglos. La Eucaristía la tenemos 1800 años antes de Cristo, entre Abraham y Melquisedec. Lo menciona la Biblia en Génesis 14:17. Y dice así, que Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Entonces se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y este Melquisedec sacó pan y vino y le bendijo. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la Eucaristía, ¿sí? La consagración del pan y el vino, la unción, le dicen algunos, entre estos dos seres de luz, Abraham y Melquisedec. 1800 años antes de Cristo, la Iglesia Católica se formó en el año 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea por convocación o por petición del emperador Constantino el Grande, ¿sí? Ahí nace la Iglesia Católica, nace una iglesia de Estado, ¿sí? Con poder, empieza a enriquecerse con los regalos que le da Constantino y luego los que vinieron. Me refiero a los emperadores y después a los presidentes de los países, que ya no son emperadores, que ya son gobiernos burgueses. Entonces, la misa y otros rituales que ahorita les mencioné, por ejemplo, las vírgenes, las apariciones de las vírgenes, que muchos les llaman apariciones marianas porque creen que son manifestaciones o proyecciones de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, pero son manifestaciones de Dios Madre, porque Dios es andrógino y Dios es Padre y es Madre. Así lo decía el Génesis de la Biblia hebrea antes que fuera traducida al griego para formar la Biblia Septuaginta. La Biblia hebrea, antes de ser traducida al griego, decía: en el principio Elohim o los Elohim crearon el cielo y la tierra. Es decir, que Elohim significa en hebreo Dios Padre y Dios Madre. Dios tiene un aspecto femenino y a ese aspecto femenino se le ha llamado la Virgen. Entonces, los evangélicos protestantes están mal al despreciar el aspecto femenino de Dios. Por eso se dice que son ateos en un 50%, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las vírgenes así brevemente. Tenemos la virgen más antigua, ¿sí? Que es Isis. Dice: a quien ningún mortal ha levantado el velo, dicen los egipcios. Ese velo que no le han levantado a los mortales o los moradores de la tierra, pues es el mundo de maya ilusión que dicen los hindúes. Dios no le tiene permitido a los mortales, a los moradores de la tierra, a los pecadores, ver más allá de lo material, ver el mundo metafísico, ¿sí? El alma de las cosas, el espíritu de las cosas. A los científicos ateos, Dios Madre, les tiene velado el mundo nouménico, el mundo del espíritu, ¿sí? Está prohibido
para los mortales ver el ultra de las cosas. Entonces aquí está la Virgen María, ¿ve? Miren, al lado de Isis. Isis también tiene a su niño Horus en sus brazos, ¿sí? Pero antes de esta Virgen hay más. Y las manifestaciones o las apariciones que han habido en el mundo, no nada más en Occidente, en Oriente también se han manifestado, son manifestaciones de Dios Madre, del aspecto femenino de Dios. Les decía que la Virgen es una manifestación de Dios en su aspecto femenino, y que la Virgen María, Madre de Jesucristo, es una manifestación de ese Dios Padre y Madre, ¿sí? Y no como piensan muchos, que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima o la Virgen del Carmen son manifestaciones de la Virgen María, Madre de Jesucristo. No, la Virgen María, Madre de Jesús, es una de las manifestaciones más de Dios Padre en su aspecto femenino. ¿Sí? Entonces las vírgenes se les aparecen a ciertas personas para dejarles un mensaje, para sanarlos, para pedirles un favor, que hagan una capilla, una ermita, una iglesia, para aconsejarles que oren, ¿sí?, por la paz del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, las apariciones de las vírgenes nada tiene que ver con la Iglesia Católica, porque estas vírgenes, Dios Madre, se le han aparecido a diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿sí? Ejemplo, en Japón, Dios Madre o la Virgen se le apareció a una persona con el nombre de Kwannon y con rasgos orientales, ¿sí? Es decir, que Dios Padre y Dios Madre es muy inteligente y se adapta a la región, a la cultura, a la religión. Dios Madre se presenta con las características físicas de la raza donde se está apareciendo, de la raza humana donde está apareciendo, y hago la comparación con México, cuando se apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, se le apareció mestiza, le dicen la Virgen morena, pero es mestiza, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo ahí la Virgen? Que ella es como la intercesora o la mediadora, es decir, que está simbolizando el mestizaje entre españoles, indígenas de México, aztecas, ¿sí? Y también es un rostro de paz, como diciendo que la paz sea entre vencidos y vencedores, ¿sí? La conciliación entre vencidos y vencedores, porque la Virgen se aparece en un momento en que los aztecas, los náhuatl, están tristes porque los españoles han demolido sus templos, han matado gente, ¿sí? Para injertar su cultura, para crear una raza híbrida. Entonces, mestiza, pues. Entonces la Virgen representa ese mestizaje. Le dicen la Virgen morena, pero es mestiza, ¿sí? Entonces, como les decía, Dios es inteligente, es muy inteligente. Vean todo lo que hizo con la Virgen de Guadalupe. Ella representa la raza mestiza, ¿sí? La tercera raza, dice Octavio Paz, o dicen los historiadores mexicanos, porque la primera raza es la indígena, ¿no? Y luego vienen los españoles, y los criollos son la segunda raza, y ya luego los mestizos, son tres razas, ¿no? que se suceden ya después que llegan los españoles. Entonces les decía que la Virgen se manifestó en Japón con el nombre de Kwannon, y en China
con el nombre de Kuan-Yin. O sea, se le presenta a ellos con nombres de allá, de Japón, de China, en sánscrito, en chino, ¿sí? Y en México se presenta ante Juan Diego con el nombre de Coatlalope, que significa la que aplasta a la serpiente, ¿sí? Ya luego fue que los españoles le pusieron el nombre de Guadalupe por la Virgen de Guadalupe de España, porque ya en España estaba la Virgen de Guadalupe, la Virgen que fue desenterrada a orillas del río Guadalupe, el cuadro de la Virgen que estaba a orillas del río Guadalupe, por eso le pusieron Guadalupe. Ese cuadro viene desde los tiempos de la Virgen María y el apóstol Lucas. Viene de las manos del apóstol Lucas. Él pintó en madera a la Virgen María. De ahí viene esa Virgen de Guadalupe de los españoles hasta... Entonces, los españoles tenían la Virgen de Guadalupe y al venir a México le pusieron el nombre de la Virgen de Guadalupe a la Virgen que se le apareció a Juan Diego, a Coatlalope, porque por el parecido o la fonética de los dos nombres. Entonces la Virgen se aparece a los chinos con el nombre de Kuan-Yin, ¿sí? Nombres al estilo, sí, o más bien son los dioses, o son las diosas de allá, del Tibet, de China, ¿no? De Japón. Kuan-Yin es la diosa protectora del Tibet, ¿sí? Es como un desdoblamiento o una derivación de Avalokitesvara, el dios de los hindúes, el dios padre de los hindúes, ¿no? ¿Sí? Entonces, y pues las manifestaciones de Dios Madre ya quedó comprobado desde que inventaron la televisión, ya se puede comprobar científicamente a través de la televisión que las apariciones de Dios Madre, de la Virgen, son posibles, porque si el hombre puede proyectar una imagen a través de una televisión y hoy más la puede proyectar sin pantalla, sin televisión, a través de un holograma, ¿sí? De imágenes de bulto, sin pantalla, sobre un escenario, de una cantante holográfica tridimensional que puede bailar, que puede cantar. Entonces, si el hombre tiene esa tecnología y esa ciencia, cuanto más Dios, pues claro que Dios creó el mundo con toda la ciencia que Él tiene. Así es. Entonces, luego, estamos hablando pues de sacramentos y de otras cosas que la Iglesia Católica practica o tiene o hace. Ya mencionamos la Eucaristía, ya mencionamos la Virgen. Ahora la vela o el cirio, antes le llamaban cirios, ¿sí? Hoy les llaman veladoras, también les llaman cirios. Está el candelabro, ¿sí? de siete candelas, ¿sí? Hay uno de 3, y los judíos le llaman la menorá, ¿sí? Entonces, el cirio, la vela, la veladora viene de Egipto y de Persia, tampoco nace con la Iglesia Católica, porque los antiguos egipcios, que son los más antiguos en estos asuntos religiosos, litúrgicos, mantenían prendido el fuego las 24 horas y no debía apagarse, y la encargada de prender ese fuego, ese cirio, debía ser una vestal, una monja, una sacerdotisa, y eran muy estrictos, ¿sí? Ella debía o siempre prendía el fuego, los cirios, y la sacerdotisa era la que preparaba el altar, preparaba el vino y el pan para la Eucaristía, porque este ritual se practicaba miles de años con los egipcios, con los persas, etc. Y Moisés, el que lideraba al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, nació
en Egipto. Creció y se educó en Egipto y adoptó las tradiciones, las costumbres de los egipcios. El Antiguo Testamento está impregnado de la religión egipcia, ¿sí? Muchas, incluso hasta los salmos, los proverbios, hablan mucho de los egipcios. Y el Nuevo Testamento está influenciadísimo por la filosofía griega. La filosofía griega vino a fortalecer al cristianismo, ¿sí? A través del apóstol Pablo. Así es, entró la Trinidad, viene de los griegos, de Platón. El alma inmortal viene de Platón, ¿sí? El dominio de nuestras pasiones, de nuestras emociones, viene de los estoicos, de los griegos. De ahí lo tomó Pablo. Recuerden que Pablo visitó Grecia y platicó con los ancianos sabios de Grecia en el Areópago. El Areópago era un consejo de sabios griegos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo dice en las cartas de Pablo, cuando dice que los estoicos y los epicúreos se decían entre ellos, ¿qué dice o qué quiere este palabrero? Viene predicando nuevos dioses. Pero bueno, eran tolerantes y Pablo les dijo que eran muy religiosos, ¿sí? Entonces, estamos entonces con los sirios. Los persas eran muy devotos del fuego, ¿sí? Adoraban mucho el fuego, ¿sí? Cuando Judas Tadeo y su esposa Marta, que Judas Tadeo fue primo de Jesucristo, creció con Jesucristo, cuando ya era grande y lo mandó Jesucristo a predicar a Persia y a la India, pasaron por Persia la pareja, Judas Tadeo y su esposa Marta, y su esposa fue consagrada por los sacerdotes persas como sacerdotisa del fuego, ¿sí? Es decir que los apóstoles de Jesucristo eran tolerantes, no eran sectarios. Jesucristo les dijo que todas las religiones hablaban del mismo Dios. Jesucristo era universal, era ecuménico. En ese tiempo no existía el fanatismo y el dogmatismo que existe hoy, ¿sí? Hoy las religiones y las sectas han creado muchos dogmas, muchas creencias, muchas divisiones, ¿sí? Entonces estamos hablando de la vela o del cirio, que tampoco viene de la Iglesia Católica, son puras adopciones, y todos estos rituales los practican a medias. La Iglesia Católica, o los rituales que practica la Iglesia Católica hoy, de los antiguos egipcios, persas, griegos, son una caricatura de esos rituales que hacían esas personas, porque hoy la Iglesia los realiza a medias, los realiza mal. Entonces, el bautismo viene de los esenios, pero va mucho más atrás, viene de los egipcios, ¿sí? Los esenios fueron un grupo de judíos que se apartaron a vivir en el desierto, crearon un monasterio, fundaron un monasterio y vestían de blanco, ¿sí? Ellos fueron los instructores de Jesucristo, los educadores de Jesús, de la madre de Jesús, del apóstol Pablo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista tomó de ahí, aprendió de los esenios el bautismo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús ya estaba grande, los esenios lo llevaron con Juan para que lo bautizara en el río Jordán, lo llevaron vestido de blanco, ¿sí? La Iglesia Católica rechaza o niega a los esenios. Los esenios eran una orden, un grupo muy religioso, les decían terapeutas. Ellos eran muy disciplinados, muy ordenados. Ellos practicaban un cristianismo antes del cristianismo, ¿sí? Eran gnósticos los esenios, ¿sí? Jesucristo aprendió el gnosticismo con ellos. Practicaban el animismo, ¿sí? Y hablaban de la reencarnación, ¿ok? Cosa que todo eso lo fueron quitando de la Biblia cuando elaboraron la Biblia. Irineo de León, cuando armó la Biblia, ¿sí? O cuando tradujo la Biblia Jerónimo de Estridón, ¿sí?
la Biblia. Entonces, fueron diluyendo, adulterando el conocimiento, ¿sí? El cristianismo primitivo, original, pristino, se enseñó en los primeros 400 años después de Cristo, ¿sí? El verdadero cristianismo nació en Alejandría, ahí nació el cristianismo, porque Alejandría era un centro cultural, también religioso, era un crisol de cultura. Ahí llegaron griegos, egipcios, llegaron judíos. Entonces se congregaron de todas las culturas, de todas las religiones. Y ahí nace el cristianismo, el gnosticismo y el cristianismo, ahí se consolidan. El cristianismo no nace en Roma. La sede del cristianismo está en Roma ahora, pero Cristo no nació en Roma. Cristo predicó en Israel, en Judea, así. Pero el gnosticismo y el cristianismo se consolidó en Alejandría, ¿sí? Entonces, el Papa Benedicto XVI reconoció y aceptó en su libro Jesús de Nazaret que Jesús perteneció a los esenios. Ese Papa lo menciona en su libro Jesús de Nazaret. Entonces, el agua bendita. El agua bendita tampoco nace con la Iglesia Católica, tampoco se origina ahí. El agua bendita viene del Medio Oriente, de la India, de allá, ¿sí? El agua ustedes la pueden bendecir, ¿sí? Ustedes mismos la pueden bendecir. En un momento les explicaré lo del vino y el pan, y ahí les explicaré cómo bendecir, ¿sí? El pan y el vino y el agua. El hisopo, ¿cómo es? El hisopo, que es un palito así que utilizan los sacerdotes para tirar el agua bendita, ¿sí? El hisopo tampoco viene de la Iglesia Católica, es adoptado, viene desde antes. Con el judaísmo, los judíos ya usaban el hisopo para tirar el agua. Y dice José María Ragón, quien escribió un libro que se llama La Misa y sus Misterios, que en tiempos antiguos, con los judíos, con los egipcios, el hisopo esparcía leche, porque era leche lo que le rociaban a la gente encima, ¿no? Así, hoy es agua, ¿no? Hoy es agua, pero antiguamente era leche. Dice que era leche, así lo dice José María Ragón, ¿sí? Un escritor masónico, ¿sí? Que escribió un libro que se llama La Misa y sus Misterios, ¿sí? Entonces, la confesión también viene de los egipcios. Los egipcios tenían hierofantes que tenían mucha ética, mucha castidad, valía la pena confesarse con los hierofantes. Hierofante era el nombre que le daban a los sacerdotes, ¿sí? Eran hierofantes. Hierofante significa el que revela los grandes misterios, no cualquiera es hierofante, ¿sí? Los druidas, los celtas, a sus sacerdotes les llamaban druidas, ¿sí? Entonces, hoy no vale la pena confesarse con los sacerdotes de la Iglesia Católica porque no tienen ética, y luego pues lo andan platicando las cosas, como los médicos que tampoco tienen ética, ¿sí? Se ha dicho o les he platicado que los médicos son mercaderes de cuerpos y los curas son mercaderes de almas. El nombre de cura significa el que cuida las almas, pero los curas hoy no cuidan las almas, las mancillan, porque violan a los niños, abusan de las mujeres, ¿sí? Y el médico también profana el oficio porque hace lo mismo, ¿sí? Entonces, hubo un sacerdote allá en Alejandría, me parece que fue después de Cristo, como en el año 300 más o menos después de Cristo, que hacía las confesiones en público y todo el mundo escuchaba lo que confesaba la persona. En una ocasión llegó una mujer a confesar
que ella estaba teniendo relaciones íntimas con un sacerdote y a partir de entonces dejó de hacer las confesiones en público, ¿sí? Como vuelvo a decir, hoy no vale la pena confesarse con este tipo de sacerdotes que son mundanos, que son mujeriegos, que son adúlteros, que son alcohólicos, que son polleros, que son narcos, que hacen orgías, que son herejes, que son gays, ¿sí? Porque el 90% de los sacerdotes de la Iglesia Católica hoy son gays, ¿sí? Ya los han investigado, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a hablar del pan y el vino. Se consagra el pan y el vino, ¿sí? El pan representa el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo. Se da el proceso de la transubstanciación cuando el sacerdote bendice el vino y el pan. Se da el proceso de la transubstanciación, que quiere decir que el pan material y el vino se transforman en la sangre y el cuerpo de Cristo. Hay una transmutación, ¿sí? Una conversión. Reciben energía crística de los mundos superiores, del cosmos, ¿sí? Se le pide al Cristo que deposite energías crísticas en el vino y en el pan, ¿sí? El vino debe ser de uva y el pan debe ser de trigo, ¿sí? Fresco el vino de uva, con todo y semilla, se licúa sin agua, ¿sí? Aquí en la parte de arriba les dejo una fotografía del vino de uva licuado sin agua y un trozo de pan Bimbo con trocitos de trigo. ¿Por qué trigo y por qué vid? Porque la uva es el fruto que más sustancia crística recibe del sol, más energía solar queda aprisionada en el grano en la uva, ¿sí? Y el trigo igual es el fruto que recibe más energía del sol, más energía crística, y al consumirlo estamos llevando a nuestro organismo átomos solares y átomos crísticos que son depositados por el Cristo en el momento en que el sacerdote lo bendice y le hace la consagración. Es un alimento espiritual que se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo, y es un alimento que sirve para nutrir la fe y la vida espiritual de los creyentes, para darle vitalidad a nuestro cuerpo, para darnos conciencia, ¿sí? Para que nos ayude en el despertar de la conciencia. ¿Sí? Entonces, pero, hay un pero. Si el sacerdote que está consagrando el vino y el pan es fornicario, es alcohólico, es adúltero, es pollero, es narco, es lavador de dinero, es cínico, es mundano, no le va a depositar Cristo ninguna energía crística, no le va a depositar nada, no va a bajar nada del cosmos, no va a bajar nada del cielo, y va a quedar igual. Entonces, ¿qué se necesita para que este vino y este pan sean consagrados y sean transubstanciados y sea transformado en sustancia espiritual? Para que se lleve a cabo correctamente la Eucaristía y la Santa Unción, se necesita que el sacerdote, el cura, tenga ética y castidad, porque el celibato no significa nada espiritual. El celibato es abstención del sexo, abstinencia, pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. El celibato debe de ir acompañado de la castidad, y la castidad es la pureza mental, la pureza de palabra y la pureza de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, si no hay pureza y no hay estado de gracia,
si no hay recogimiento y no hay retiro, si no hay todo eso que acabo de mencionar, el sacerdote, el cura, no le va a depositar nada o no va a invocar nada, no va a bajar nada del cielo y no le va a dar la transubstanciación, Dios. Entonces, a mí me enseñaron que puedo yo mismo consagrar mi vino y mi pan, bendecirlo yo mismo, ¿sí? Si tengo una buena conducta, si soy casto, si tengo ética, ¿sí? Puedo bendecirlo en latín, así. Hic esenim calis sanguinis mei, hoc esenim corpus meum, ¿sí? Entonces, se le ruega desde luego de rodillas a Dios, al Cristo cósmico, que deposite átomos crísticos en su interior para que se dé la transubstanciación. Entonces, si el sacerdote es todo lo que acabo de decir, pues no va a hacer nada. Entonces, igual lo mismo pasa con el agua. El agua nosotros mismos la podemos bendecir. Hasta con la música clásica, con una bendición, el Padre Nuestro, o sea, la podemos bendecir. La Iglesia Católica creó una barrera, un abismo entre Dios y nosotros. Nos han lavado el cerebro diciéndonos que necesitamos un pontífice para que interceda por nosotros como intermediarios entre nosotros y Cristo. Pero Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Cristo Jesús es el puente entre nosotros. No necesitamos un pontífice o un puente. Pontífice significa puente. Todo eso es para controlar, para manipular, para someter, ¿sí? Para hacer negocio, para mantener a la gente adormecida, ¿sí? Entonces, ustedes pueden preparar su pan, como el que está aquí. Pueden comprar el pan Bimbo con trigo y la uva y la licúan sin agua, con toda y semilla, y ya la ponen en un vaso de vidrio, ¿sí? Y la bendicen así. Ustedes se bendice así, con una cruz y un círculo. Encierran la cruz dentro del círculo, le pueden decir el Padre Nuestro, o pueden buscar cómo se dice en latín. Hic esenim calis sanguinis mei, ¿sí? Ahí lo pueden buscar en Google, igual con el vino. Hoc esenim calis, hoc esenim corpus meum, ¿sí? Este es mi cuerpo y este es mi sangre, ¿sí? Entonces el vino debe ser fresco, no debe ser vino fermentado, porque el vino fermentado está echado a perder, es una sustancia echada a perder. Los dioses, los cristos, no toman sustancias echadas a perder. Los alimentos echados a perder, tanto bebidas como comidas, pertenecen a un tipo de alimento que se llama tamásico, así le llaman los hindúes. Y los alimentos tamásicos son para personas perezosas, torpes, ¿sí? Están los alimentos rajásicos, que son los alimentos condimentados, con muchas especias, con mucho picante, muy calientes. Esos alimentos son para personas iracundas, ¿sí? Están los alimentos frescos, los frutos, las verduras, las oleaginosas, son para personas equilibradas. Entonces, en la forma de alimentarnos, nos conocemos. Así es, las personas que comen muchos alimentos picantes, condimentados, o carnes rojas demasiado, son personas iracundas, enojonas. ¿Sí? Las personas que comen alimentos tamásicos, echados a perder, son personas perezosas y torpes. ¿Sí? Las personas que consumen alimentos frescos, sin tanto picante, sin tanto condimento, sobre todo oleaginosas, semillas, frutos, combinados con carne, desde luego también.
porque no podemos prescindir de la carne. Son personas equilibradas, personas centradas, ¿sí? Entonces no podemos tomar vino con alcohol fermentado, porque los sacerdotes católicos tienen allí en sus iglesias, en sus altares, tienen un vino con alcohol. ¿Por qué con alcohol? No debe ser así. Es que el vino, no hay que confundir el vino de la naturaleza, un jugo de manzana, de uva, de zanahoria. Eso es un vino, pero el más nutritivo es el de la uva. Este no es de uva, este es sintético. Pero aquí lo pueden ver. Entonces, el jugo que nos da la naturaleza de sus frutos es vino, pero el más nutritivo es el de la uva, fresco, recién hecho, recién licuado, y no fermentado. Está mal que usen o que consuman vino fermentado. No confundan el vino con los productos químicos. Los productos químicos son una cosa y el vino es otra. Y hay gente que dice, sobre todo los alcohólicos, que Jesucristo bendijo el vino. Sí, bendijo el vino, pero el vino fresco, el vino de la naturaleza, no los productos químicos fermentados. Sí, esos productos que venden así en los supermercados, así en botellas de vidrio, esos son productos químicos. Eso no es vino, esos son productos químicos. Así es, el vino es el jugo de la uva fresco, o puede ser el jugo de cualquier otro fruto, ¿sí? Pero el más nutritivo es el de la uva. Entonces, en Levítico 10:9 dice así, en la Biblia, que Aarón fue el primer sumo sacerdote de los israelitas. Aarón era hermano de Moisés. Entonces, también agrega, y el Señor habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Hay sacerdotes católicos que llegan borrachos a dar la misa, a veces los sábados. Se los platico por testimonio propio. Eso es un pecado, aquí lo está diciendo. Eso no debe ser. Los sacerdotes de cualquier religión, ya sea ortodoxa o romana, católica, de cualquiera, deben respetar el altar, no deben emborracharse. Pero bueno, hoy todo está degenerado, están degenerados, son mundanos. Ya les había dicho que el 90% son gay, y ya la Iglesia Católica llegó a su fin, está finiquitada, está terminada, ¿sí? El último papa fue Benedicto XVI. El número 16 le corresponde a la Cábala hebraica, o la Cábala hebraica lo designa como la Torre de Babel fulminada. La Cábala hebraica es predictiva, ¿sí? Y los católicos, los curas, los papas no saben interpretar la Cábala hebraica, la numerología, la ciencia de la numerología. Es predictiva, ¿sí? Evitan poner un papa negro, porque si no ellos mismos se estarían finiquitando, porque San Malaquías dijo que el último papa será negro, y ellos nunca van a poner un papa negro. Pero esos papas negros, ese papa negro ya llegó, y no es uno, son varios. Entonces todo es simbólico, y ellos evitan poner el papa negro para evitar esa profecía, pero no pueden evitar la profecía de la Cábala con el número 16, porque Benedicto XVI fue el último papa, porque el número 16 pertenece en Cábala a la Torre de Babel fulminada por un rayo cósmico. Así es. Y el número 15 pertenece al diablo en la Cábala. Y en el año de 1950 del siglo pasado, la Iglesia Católica proclamó santo ese año, y ese año es el año del diablo, porque si ustedes suman 1950,
da 15. Búsquenlo y verán que el número 15 pertenece al diablo en la carta del tarot de la Cabala hebraica, ¿sí? Entonces celebraron el año del diablo y en ese mismo año fue encerrado Yahvé o la serpiente antigua en el abismo por el quinto jinete del Apocalipsis, y el Papa en turno, creo que fue Pío XI, se sintió triste y atribulado, porque Yahvé, el príncipe de los demonios, es el jefe de la Iglesia Católica y de todos los poderes fácticos que existen en el mundo, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahorita, hoy día están huérfanos, se quedaron sin su presidente, sin su jefe, sin su líder. Así es, señores. Eso era todo lo que les quería decir. Gracias por ver el video.